Saludos a todos ustedes, bienvenidos a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo en esta ocasión la guerra del Salmo 83, también llamada Guerra de la Confabulación, pero haremos una pequeña reseña acerca de las dos guerras que son muy importantes para los últimos tiempos, pero no podemos dejar a un lado esta guerra del Salmo 83. Bienvenidos sean todos. Como es conocido por cada uno de los que estudiamos la palabra de Dios para los últimos tiempos, habrá dos guerras que serán tremendas y que en las dos guerras se podrá ver la mano de Dios, ya que los enemigos de Israel serán destruidos. La primera guerra que Ezequiel profetizó en su capítulo 38 y 39 es la guerra de Gog y Magog, que tendrá lugar justo antes de la tribulación o posiblemente a inicios, ya que Ezequiel advierte que Israel y todos aún aquellos cuantos pasen por esta tierra enterrarán los cuerpos de los muertos durante 7 meses, pero que todo el equipo que se utilizó, o sea, el equipo de guerra, se quemarán durante 7 años. Y esto es muy importante tomar en cuenta. Al finalizar esta guerra, el anticristo, quien ya se habrá mostrado, será el que confirme el pacto de paz y seguridad. Quiere decir que posiblemente esta guerra de Gog y Magog se suspenda, pero no puede ser así, porque dice la palabra de Dios que todos morirán e incluso serán enterrados en el lugar donde será esta batalla. Entonces, vamos a ver, continuemos. Entonces, el anticristo será el que confirme el pacto de paz y seguridad con estos países, aunque será una paz momentánea, no será una paz perdurable, donde creerán, claro, Israel, haber entrado a ese tiempo perdurable. El apóstol Pablo hace énfasis en esto diciendo en Primera de Tesalonicenses 5, versos 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta paz y seguridad será temporal, ya que durará únicamente 3 años y medio, hasta que el anticristo se siente en el templo, haciéndose pasar por Dios. Esa será la más grande profanación, la que hará que los judíos se den cuenta quién es en realidad el ser abominable al cual siguieron. No era el Mesías que ellos creían, y a partir de ese momento los judíos se enfrentarán a una persecución de parte de éste y sus tropas que querrán eliminarlos. Leamos en la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tome en cuenta esto, por favor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Mateo 24, del 15 al 22, nos dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Quiere decir que inicia ya la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A quiénes Dios escogió para llevar el Evangelio en los últimos días sin tomar en cuenta a los dos testigos, quienes harán milagros y prodigios y serán los que profeticen en aquellos días finales? Leamos Apocalipsis capítulo 7 versos del 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los seliados, 144,000 seliados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son los escogidos del Señor para los últimos tiempos, y son jóvenes puros aquellos que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Finalmente, la guerra de Gog y Magog terminará con el fracaso y muerte de todos aquellos que van con el deseo de apoderarse de la tierra de Israel y todo lo que en ella hay. Pero tome esto bien en cuenta, que Israel sería atacado por una confederación de naciones del norte dirigida por Gog, cuyo propósito será destruir al pueblo de Dios. Los aliados de Gog vendrán del suroriente del Mar Negro y suroccidente del Mar Caspio, actualmente Turquía central, así como Irán, Etiopía, Libia y muchos pueblos más, acompañando a Magog, siendo este el que representa el poderío militar de todas las fuerzas que se oponen a Dios. Ezequiel 38 del 1 al 6 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con pavases y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Usted puede visualizar el mapa en este instante y usted puede ver los participantes que nos está hablando Ezequiel 38. Y dice Rusia, Turquía, Irán, Sudán y Libia. Estos serán los países, claro, estarán acompañados por otras naciones. Pero estos son los principales, los que nombra Ezequiel. ¿Cómo terminará esta guerra? Veamos en Ezequiel 39 del 11 al 14, que nos dice así: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amon-Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová, el Señor. Y tomarán hombres a jornal, que vayan por el país, con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Por qué no puede ser como muchos enseñan, que esta guerra de Gog y Magog será por la mitad de la tribulación?
Leamos y veamos la respuesta. Ezequiel 39, versos 9 y 10 nos dice así: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas. Dice, ¿quiénes? Los moradores de las ciudades de Israel. Escudos, dice, pavases, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿Por cuántos años? 7 años. Entonces, sí, la gran tribulación y la tribulación duran 7 años. Entonces quiere decir que esta guerra debe ser al inicio máximo o antes de que comience la tribulación, y vendrá el anticristo para hacer el pacto de paz y seguridad para que el pueblo de Israel comiencen a hacer el sacrificio. Entonces, no puede ser que esta guerra sea por la mitad de la tribulación. Una vez dicho esto, analicemos la segunda guerra que vendrá, y esta es la del final de los tiempos, que será al fin de la gran tribulación, al final de los 7 años, cuando Jesús el Mesías descienda en Israel y defienda a su pueblo. Veamos esto. Zacarías 14, versos del 1 al 9. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. Ya no son participantes, como vimos, a Rusia y los países de Oriente Medio. En este caso, son todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Escuche esto, por favor. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea, el Señor va a descender al monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Si la iglesia no hubiese sido removida de la tierra, entonces, ¿con cuáles santos iba a venir? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces es un punto más para todos los que esperamos ser arrebatados. Verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche. Pero sucederá, eso sí, que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toma en cuenta lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Zacarías está diciendo que en esta guerra nuevamente la ciudad de Jerusalén será sitiada, y que el pueblo que habita allí serán tratados cruelmente, y que incluso nuevamente se los llevarán fuera de su tierra. Eso es un verdadero dolor, es una tristeza, y la palabra del Señor nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, y oramos para que el Señor guarde a todos los que deba guardar, porque es una tristeza grande que el pueblo de Israel deba pasar nuevamente esto, por no haber abierto su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como han tenido el corazón tan duro. He escuchado recientemente a un judío que habla en las redes sociales y que se expresa tan mal
del Señor Jesucristo que da tristeza realmente. Solamente por educación, las personas como nosotros tenemos respeto hacia los demás y no hablamos de esa manera. Pero este hombre que está detrás de los micrófonos, detrás de esta pantalla, insulta literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y es una verdadera pena porque al final, este pueblo que lo rechazó, que lo insultó, que lo injurió, doblegarán su corazón, doblarán rodillas y llorarán viendo a quién lo crucificaron, a quién lo traspasaron. Así es. Continuemos. Ellos van a reconocer al Mesías, el Hijo de Dios, pero a partir del versículo 3 vemos como la misma presencia de Dios manifestada en el Mesías Jesucristo descenderá sobre el monte de los olivos, partiéndolo en dos. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 16, versos del 12 al 16, que nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Hablando del río Éufrates, es uno de los límites de la tierra prometida que Dios les dio al pueblo de Israel. Y esta llega hasta Irak. Vamos a ver un poquito el mapa dentro de un momento de cuánto era esta tierra prometida que Dios les dio al pueblo de Israel. Pero por el pecado, por su idolatría y su corazón duro, por fallarle a Dios, han ido perdiendo. Pero en los últimos tiempos y en estas guerras en sí, ellos tendrán el momento para poder recuperar estas tierras. Entonces decíamos que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, lo que está ocurriendo hoy. Las aguas del río Éufrates ya se están secando y llegará el momento que se seque completamente para que los 200 millones de soldados que vienen de Oriente puedan pasar, puedan cruzar a la gran batalla del Armagedón. Entonces, y el agua de este se secó, dice el verso 12, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Está hablando de todo el mundo. Entonces esta batalla va a ser, van a venir de todo el mundo al pueblo de Israel a batallar, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 19 del 11 al 17 leemos: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Joel también nos describe este momento diciendo así en Joel 3:2: y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones,
y repartieron mi tierra. El valle de Josafat tiene un significado. Jehová ha juzgado, o Yahweh ha juzgado, o también se llama el lugar valle del juicio o de la sentencia. Joel 3, versos del 9 al 13, dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mucha es la maldad del hombre hoy en día. Entonces Jesús mismo descenderá y con la espada de su boca destruirá al anticristo y a sus ejércitos, así como les enviará al dragón, al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Armagedón significa monte mejido, pero tenemos una convocación de guerra también en el valle de Josafat, que con seguridad es el mismo lugar del cual estamos hablando, ya que es el lugar de juicio y el final de la maldad. Ahora que tenemos una idea acerca de estas guerras conocidas del final de los tiempos, hoy quiero presentarles otra guerra que posiblemente se está fraguando para muy pronto. Y esta es la guerra del Salmo 83, o también llamada la guerra de la confabulación. ¿Quiénes serán los que participen en esta guerra en contra de Israel? Lo vamos a ver, ¿ok? El Salmo 83 nos describe que habrá una guerra llamada la guerra de la confabulación. Así es como lo han titulado los estudiosos, la guerra de la confabulación. Y aunque muchos predicadores la pasan por alto, nosotros vamos a analizarla y veremos cómo el mundo se irá sumiendo en la oscuridad. Las naciones musulmanas que rodean a Israel inician un ataque en contra de Israel. Este ataque se hace efectivo por estos pueblos de Oriente Medio hacia el pueblo de Dios Israel. El mundo vive en gran convulsión, sumidos en la tristeza, en la pobreza, en la enfermedad, a causa del acercamiento de la semana 70 de Daniel, o también llamada la tribulación de 7 años, en donde Dios derramará la copa de la ira a causa del pecado continuo de los hombres. Tomemos en cuenta que el próximo evento es el arrebatamiento. Claro, el rapto de la iglesia. Pero antes que suceda esto, posiblemente se desencadena esta guerra, tomando en cuenta que Irán anunció hace 2 días, el país Irán anunció hace 2 días que en 6 meses poseerá la bomba atómica. Además de decirle a Israel que no se imagina qué clase de armas Irán dispone. Ya todo está dicho y aún expresado en las Naciones Unidas, que a Israel deben quitarle de la faz de la tierra. Sí, las naciones árabes y musulmanas lanzan un ataque pensando desaparecer al pueblo de Israel y de esta forma apoderarse tanto de la tierra que Dios prometió a su pueblo, así como de los recursos que poseen. Pero en el Salmo 83 podemos ver que estos pueblos son repelidos y derrotados, pudiendo así Israel expandir más sus fronteras hacia los países que les rodean. Los países árabes y musulmanes que irán contra Israel con esta llamada guerra santa, según ellos, son Irán, su más grande enemigo, Turquía, Libia, Siria, Sudán, Jordania, Transjordania, el grupo terrorista Hezbollah, Hamas. Estos países y los grupos terroristas auspiciados por Irán son los que lanzarán el ataque contra Israel, quien, ayudado una vez más por el Dios Altísimo, fallarán en su intento y caerán derrotados. Dios los derrotará con su poder, impidiendo que estos dañen a los israelitas y que se hagan con la tierra santa, esta tierra santa maravillosa de Israel.
Leamos el Salmo 83 y vamos analizándolo al mismo tiempo. Salmo 83. Hablamos de que este salmo fue escrito por Asaf, un profeta y un músico en aquel tiempo. Y dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Vaya tomando en cuenta, han consultado astuta y secretamente, o sea, a escondidas, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Ajá. Otra palabra a retener, consejo. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Destrucción total habla del Estado de Israel. Y continúa diciendo: y no haya más memoria del nombre de Israel. Tomemos bien en cuenta la palabra consejo. Hace poco se reunieron, escuchen, el Consejo de las Naciones Unidas, o llamada también Organización de las Naciones Unidas. En esta reunión, un país en especial, Irán, dijo: tenemos que destruir el Estado de Israel, borrarle de la faz de la tierra. Debemos cercarle y echarle al mar para que dejen de existir. El Estado de Israel es el único país del mundo fundado por un libro. ¿Qué le parece? Israel es el único país del mundo fundado en un libro. El libro de libros, el Tanaj, o para nosotros el Antiguo Testamento. No hay otro país así. Prosigamos con nuestra lectura. Verso 5. Porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Veamos un poquito acerca de estos que se confabulan en contra de Israel, los que están haciendo alianza para destruir a Israel. Entonces, ¿quiénes son? Las tiendas de Edom son los palestinos y sur de Jordania. Los ismaelitas, los saudíes, Arabia Saudita. O sea, Ismael era padre de los árabes, sí. Moab, palestinos y centro de Jordania, los agarenos, los árabes, beduinos del Sinaí, o sea, llegan hasta Egipto. Gebal, Hezbolá y el norte del Líbano. Amón, palestinos y norte de Jordania. Amalek, árabes del área del Sinaí. Los filisteos, Hamás de la franja de Gaza y palestinos. Tiro, Hezbolá y sur del Líbano. Asiria, Siria y norte de Irak. Jordania centro y Jordania norte. Vamos al verso 9, que nos dice así: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Zulmuna, a todos sus príncipes. Esta profecía fue escrita por Asaf hace casi 3000 años. Y en 1948 se restauró el Estado de Israel, y de esta forma se da cumplimiento a la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, además de iniciar la cuenta regresiva para la semana 70 de Daniel y, claro, el hermoso día del arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que Israel es el reloj profético de Dios. Vamos a hablar de Irán, que es el mayor enemigo de Israel. Desea borrarle del mapa y de los anales de la historia, como enseñan a través de vallas publicitarias en su país, la televisión, los medios de comunicación. Enseñan a los jóvenes iraníes para engendrar el odio hacia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hay que tomar en cuenta que Israel ha pasado muchas guerras desde el día que fueron nación
el 14 de mayo de 1948. Prácticamente al día siguiente fueron atacados por los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Y de esta forma trataron de invadirles, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su tierra. Pero también hubo la guerra de los 6 días. Fue el enfrentamiento militar que tuvo la nación de Israel con la coalición de Egipto, Irak, Jordania y Siria. Y una vez más, Israel salió victorioso gracias a Dios, pero que deja una estela de odio hacia el pueblo de Israel, por lo que las naciones árabes han planificado hasta el día de hoy cómo aniquilar al pueblo de Dios para siempre. Y para ello los países árabes musulmanes, estos harán una coalición de 10 naciones que rodean a Israel. Estas naciones han estado preparando para cuando sea el momento cero, se iniciará la guerra del Salmo 83. Miremos muy bien lo que dicen los siguientes versículos. Vamos a ver el versículo 12 del capítulo 83. ¿Qué han dicho? ¿A quiénes se refiere? A todos los pueblos que limitan con Israel y algunos más alejados como Irán. Continuemos con el versículo 12. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Ellos saben que esa tierra es del Dios Altísimo, del Soberano, de Jehová, de Yahweh. Y es por ello, su intención es apoderarse de la tierra santa. Esto se refiere directamente a Jerusalén. Por ello, los árabes reclaman no solo el control, sino que también poseer la tierra del Señor y de su pueblo, la cual cada uno de estos países que rodean a Israel se apoderaron de la tierra a través de los tiempos. Dicha tierra les fue entregada por Jehová a Israel por heredad. Veamos esto porque todo, absolutamente todo, está en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo está registrado. Génesis 15, versos del 18 al 21, que nos dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces usted puede mirar el mapa de cómo era más o menos la tierra que Dios entregó a Israel, y que poco a poco estos países que los rodean se fueron apoderando a través de invasiones, a través de guerras. Israel es un país soberano ubicado en la región del Oriente Próximo, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, Cisjordania, Palestina y el Mar Muerto, al oeste con la Franja de Gaza, al suroeste con la península del Sinaí, en Egipto, y al sur con el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. También vamos a poner a Turquía, Irak y Arabia Saudita. Bueno, estos serán los países que vendrán contra el pueblo de Israel. Todo esto le pertenece no a estos pueblos árabes, sino a Israel. Y cuando venga esta guerra, Israel tendrá a su favor el poder recuperar la tierra de la cual le habían despojado durante todos estos milenios. Tomemos en cuenta, y esto es muy valioso, todos los países que le rodean a Israel tienen su fe en el Islam. Son países islámicos, en el Corán. Mientras que Israel siempre ha guardado su fe en el único Dios verdadero. Pero si hablamos de milenios, podemos decir que más de 6,000 años el pueblo de Dios ha venido caminando con sus ojos, su corazón puesto en Dios. Israel es el único país en Oriente Medio que creen en el Dios verdadero. Pero todos los países alrededor
creen en un Dios de guerra y muerte. Estos países siempre han querido destruirles y, como dicen, desaparecerles como nación, pero no han podido porque Dios está siempre con su pueblo, la bella Israel. Hoy los árabes, musulmanes, islamistas, así como el gobierno iraní, buscan a través de la política internacional poner en contra de Israel a la ONU, a todas las naciones, para de esa forma ir escalando en su promesa hasta provocar una invasión y confrontación directa con Israel. Pero vemos en los siguientes versículos el destino de aquellos que vienen contra el pueblo de Israel, mientras que la herencia perpetua que Dios les dio a las 12 tribus de Israel seguirán sin tocarse porque Israel regresó para siempre. Israel regresó para quedarse. Incluso en el milenio estarán ahí. Leamos los siguientes versículos. Verso 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo altísimo sobre toda la tierra. Y de esta forma, Asaf describe una derrota completa a todos aquellos árabes que confabularon nuevamente para destruir Israel. Tomemos muy en cuenta que en sí no es el ejército de Israel que los derrotará, sino la mano poderosa de Dios, de la que saldrán, dice, avergonzados, por lo que reconocerán que solamente Jehová es el único Dios sobre la tierra. Por hoy, los países árabes o musulmanes se unirán en esta alianza y que por el momento los une el deseo de aniquilar al pueblo de Israel y por lo tanto van camino hacia el destino que Dios les ha preparado por sus corazones llenos de odio y envidia hacia el pueblo que Dios escogió como suyo. Estos pueblos no desean hacer negociaciones a través de la diplomacia, sino que esto va hacia el querer matar y desaparecer al pueblo escogido, ya que dicen que la bendición vendrá una vez que los judíos sean aniquilados, pero la destrucción vendrá para ellos, y con gran probabilidad incluso de perder los territorios que hasta ese momento lo tenían, y permitiendo, claro, a Israel recuperar el territorio que Dios les dio por heredad y que se encuentra registrado en la Biblia, pero por causa del pecado de la casa de Israel, de Judá y de Benjamín, sufrieron invasiones de Babilonia, los persas, los medo-persas, Grecia, los romanos, los otomanos, y los ingleses derrotaron a los otomanos y de esta forma, conjuntamente con las Naciones Unidas, les devolvieron una parte de su territorio a los judíos, quienes pudieron iniciar su regreso a la tierra prometida. Así es como esta guerra de la confabulación se presentará y de esta forma se consumará esta profecía escrita por Asaf hace aproximadamente 3000 años y que próximamente se estará presentando, y vemos que siempre el orgullo, la altivez, el poder, el deseo de tener lo que nunca podrán tener, el amor y la misericordia de Dios. O sea, los árabes tomarán una decisión de atacar al pueblo de Dios y de ellos saldrán avergonzados. Recordemos que el pueblo de Israel, que a pesar de haber vivido duramente en los exilios y matanzas, han sabido guardar a Dios en sus corazones. Miremos los siguientes versículos en Zacarías capítulo 12 del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Continuemos leyendo desde el versículo 4. Estamos en Zacarías. Zacarías 12.
Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en sus corazones, o en su corazón, perdón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos nuevamente. Ellos van a reconocer que Jehová es el Dios, el eterno. Jehová, su Dios, dice. Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha, ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Dios nunca desampara a su pueblo, que aunque ha tenido que pasar cientos de años en el exilio, el Señor ha permitido que regresen y continuarán regresando a la tierra que les dio por heredad. Aún falta que regresen buena parte de las 10 tribus de Israel, los de la diáspora, y esto se dará en los últimos tiempos. Esa fidelidad a Dios que el pueblo ha guardado a pesar de todo lo que han vivido, es lo que debemos nosotros aprender. Ahora hay algo muy importante que el pueblo de Israel no ha reconocido y que solamente un remanente, la tercera parte, lo hará. Y esto es reconocer al verdadero Mesías y Salvador, Jesucristo. Ellos esperan hoy a su Mesías, que no es más que el anticristo proveniente de hombres. No es nada celestial. Ellos esperan a un Mesías nacido de mujer y con un Padre terrenal. Aquellos lo reconocerán como su Mesías, y a la mitad de la semana 70 de Daniel los perseguirá a muerte. Desde ese momento ellos sabrán que no es el Mesías, el Cristo. Zacarías, capítulo 12, versos del 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Cuando llegue el momento, en el tiempo del fin y en la guerra de Armagedón, ellos reconocerán al único Salvador, al único Mesías que vendrá a gobernar con barra de hierro, y entonces les recogerá al pueblo de Israel. Y me da mucha alegría leer estos versículos donde el pueblo de Israel reconocerá al único Mesías y Salvador, Jesucristo. Nada es coincidencia, todo está escrito, y así sucederá, no importa cuánto digan los hombres y se burlen, ya que todo se cumplirá como todo lo que ya se ha venido cumpliendo. Siempre nuestro corazón debe estar lleno de Dios, de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador y Mesías, y darle gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda a perseverar en nuestra fe. Ahora continuemos con la guerra del Salmo 83. Una cosa muy importante es que cada vez que haya una guerra de los países árabes contra Israel, Dios cumplirá la promesa de Salmo 121, verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios le dio a Israel desde el río Nilo hasta el Éufrates. Ese fue su deseo como dueño de este mundo. Si el hombre le quitó a Israel la tierra donde fluye leche y miel, Dios va a restituir a Israel la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, así como a su descendencia. Mientras el Señor cumple su promesa de guardar a Israel de las guerras
Y aunque muchos judíos morirán a manos del anticristo y de las guerras por venir, nunca más ningún pueblo se apoderará de la tierra prometida, mientras que los países árabes y su sistema de creencia, el Islam, se destruirá. Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta segunda parte de este bosquejo de los tiempos finales, la segunda parte. Absolutamente todo se encuentra escrito en la Biblia. Si nos sentamos, escudriñamos la palabra, podemos encontrar todas las respuestas. Este será un tiempo, y hemos entrado ya a este tiempo de dolor, que va a ir subiendo de intensidad. Ahora tenemos problemas con la economía, y han dicho que en el año 2023 habrá una recesión mundial, no habrá alimentos, y si los hay, serán demasiado costosos. Habrá más enfermedades, habrá más dolor, más problemas a nivel mundial, más catástrofes. Pero ya todo nos lo había dicho el Señor Jesús, que esto sucedería. Hoy podemos ver cuántos dentro de la iglesia están prostituyendo su fe, cambiando la palabra de Dios a doctrina de hombres. Es una verdadera vergüenza todo lo que está ocurriendo. Pastores supuestamente cristianos adulterando con la iglesia romana, aquella que tendrá mucho que ver en los últimos tiempos y que está tratando de reunir a todas las religiones en una sola. No se puede unir el agua con el aceite, ni la luz con las tinieblas. Aquellos que se están prostituyendo, ya Dios tiene su recompensa. Pero estos tiempos seguirán avanzando y serán más difíciles y difíciles. Y llegarán las guerras. Y llegarán esos momentos de dificultad. Pero yo te animo a que tengas fe y esperes en aquel que prometió venir por su iglesia. Muchos dicen que no sucederá. Pero como habíamos visto en el bosquejo de los tiempos finales, número 1, la Biblia así lo dice. Y nosotros creemos en la palabra de Dios, en aquellos que fueron inspirados por el Señor para traernos su verdad. Ánimo, recobra fuerzas, no te debilites, lee la palabra de Dios para que nadie pueda quitarte la corona que Dios te ha dado. Camina en fe, camina en obediencia, búscala en oración, estudia su palabra y camina seguro, deja el pecado a un lado. Comienza a caminar en fe, porque el Señor vendrá muy pronto. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra, porque todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, Señor, se encuentra en tu palabra. Que nada absolutamente venga del hombre, sino solamente de ti, bendito Dios. Que siempre tengamos esa palabra de verdad en nuestros labios. Y que seas tú siempre hablando a través de los que hemos decidido seguirte y servirte con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra y porque estamos seguros que tú regresarás por nosotros. Te damos gracias en todo y por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para ti que aún no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y tú quieres ser partícipe de sus bendiciones, yo te invito a hacer esta oración. Dile así: amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor infinito, porque por tu amor infinito
estoy sentado en este lugar escuchando tu palabra. Hoy quiero proclamarte como mi Señor y mi Salvador. Te ruego, te pido, te suplico, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida y que perdones todos mis pecados que los he cometido hasta el día de hoy. Yo me arrepiento de todo corazón y ayúdame a serte fiel, a no volver a pecar más, Señor. Dame las fuerzas para caminar junto a ti, Señor, en santidad. Yo te acepto, Señor, en mi vida y te pido que me acompañes desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido, bienvenida a la familia de Cristo. Mantente firme, mantente siempre en el buen camino y busca el rostro de Dios en oración, leyendo su palabra. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la tercera parte de estos bosquejos de los tiempos finales. Dios te bendiga. Bye.